Mi prometida quería una relación abierta, aunque estábamos a punto de casarnos. Sí, literalmente estábamos a 2 semanas de la boda cuando todo ocurrió. Hace 2 semanas ella me pidió que fuera a terapia con ella. Ya estaba yendo por su cuenta y quería que asistiera a una sesión antes de la boda, donde, según dijo, pudiéramos ser completamente honestos el uno con el otro. Eso me pareció un poco raro. Yo pensaba que ya éramos completamente honestos, después de todo, nos íbamos a casar en 2 semanas, ¿verdad? Ella siempre fue muy protectora con sus sesiones de terapia. En realidad, casi nunca hablaba de ellas. Yo nunca había conocido a su terapeuta, así que me invitaran de repente me pareció un poco fuera de lugar. Aún así, llegó el día y fui. Por puro instinto de supervivencia, llevé el móvil abierto grabando cualquier audio. No sabía por qué, pero algo en mi interior me decía que debía hacerlo. Mi prometida ya estaba allí cuando llegué. Tuve que esperar unos 20 minutos antes de que me invitaran a entrar. La terapeuta me saludó y me dio la mano, hablamos un poco de manera superficial. Entonces me dijo que no era nada como mi prometida me había descrito. Supuse que intentaba hacerme un cumplido. Pero después miró a mi prometida y le dijo que tal vez esto sería más difícil de lo que habían pensado. Eso me dejó muy incómodo, aunque soy una persona tranquila y serena, así que no reaccioné. Solo mantuve esa sonrisa tonta que todos ponemos en situaciones incómodas. La terapeuta comenzó a hablar y dio un pequeño discurso que prefiero no repetir palabra por palabra. Mi prometida me tomó la mano mientras la terapeuta explicaba que vivimos en un mundo moderno y que ella quería que tuviéramos un matrimonio no convencional de ahora en adelante. Yo seguía sonriendo, sin tener claro qué demonios significaba exactamente eso. En mi cabeza pensé que tal vez se refería a que no sería la típica esposa sumisa, que no sacrificaría su carrera profesional, ese tipo de discurso sobre mujer moderna y empoderamiento. Pero no. En realidad estaba hablando de que, una vez casados, quería ser libre para acostarse con otros hombres. Ese era el matrimonio no tradicional al que se referían. Me dijo que me quería mucho, pero que no se sentiría cómoda con que yo tuviera los mismos beneficios, porque estaría demasiado destrozada sabiendo que encuentro atractivas a otras mujeres y que alguna podría robármelo. Las dos siguieron hablando con mucha fluidez, como si hubieran ensayado el discurso. Se notaba que se sentían cada vez más seguras al ver que yo no reaccionaba. Probablemente se sintieron empoderadas por mi silencio. Como yo no decía nada, parecían convencidas de que todo marchaba según lo planeado. Entonces, cuando terminaron, decidí hablar. Le pregunté directamente a la terapeuta si estaba licenciada. Su reacción no fue la que esperaba, parecía sorprendida por la pregunta. Dijo que sí. Entonces le pedí que le explicara a mi prometida por qué no nos íbamos a casar y por qué tampoco seguiríamos siendo pareja. Les deseé mucha suerte y me fui de la consulta sin mirar atrás. Ahora quiero denunciar a la terapeuta. No estoy seguro de si debo hacerlo ante la clínica o si existe una junta que supervisa a los terapeutas. No creo que esa sesión haya sido una conducta profesional adecuada. Siento que intentaron acorralarme. Quiero que pague por esa mala praxis, porque esa sesión no me sentó nada bien y fue completamente inapropiada. Para que quede claro, no habría habido ningún resultado positivo en esa conversación, sin importar cómo la plantearan. Incluso si ella hubiera querido un matrimonio completamente abierto, donde yo pudiera acostarme con otras mujeres también, mi respuesta habría sido la misma. Eso no es un matrimonio, es una farsa. Además, ahora que tengo esta claridad mental, hay muchas cosas que no encajan y me hacen sentir que fui un tonto por no verlas antes. Escuché la grabación varias veces y todavía no puedo creer lo que se dijo allí. De todos modos, cancelé la boda. Soy un tipo muy tranquilo, no busco peleas ni conflictos, y mi vida seguía por principios y sentido común. Tal vez por eso mi ex pensó que podía pasarme por encima como a un felpudo. Pero es una idiota por pensar eso. Después de oír la grabación repetidamente, estoy convencido de que la terapeuta se dio cuenta de que yo no era como mi prometida me había descrito en sus sesiones. Por eso dijo que esto podía ser más difícil de lo que pensaban. Ahora que la boda ya no se celebrará, la gente empieza a hacer preguntas que no me siento cómodo respondiendo. No sé cómo gestionar eso. Estoy seguro de que mi ex está intentando controlar los daños. Pero yo tengo la grabación, y si se desvía demasiado de la verdad, no tendré reparos en contarle a la gente lo que realmente quería para nosotros. Mis padres y mi familia también quieren respuestas, y no sé exactamente qué decirles. No quiero que piensen que soy un idiota por haber permitido que ella llegara a un punto en el que estaba tan segura de
Sí misma como para decirme directamente que quería acostarse con otros tipos. Ahora está llamando al teléfono de mi mejor amigo y al de mi hermano. Dice que podemos trabajar en esto, que yo malinterpreté lo que se dijo en la sesión de terapia. Asegura que haría cualquier cosa para arreglarlo, que fue idea de la terapeuta y que ella en realidad estaba en contra. Pero ya es demasiado tarde. Su último grito de una sirena moribunda, todos sus gritos caen en saco roto, y yo soy el dueño de Setirs. También estábamos intentando conseguir un préstamo para comprar una casa, pero cancelé todo. Básicamente borré cualquier vínculo que teníamos, financiero o de otro tipo. Su súplica actual es que en terapia expuso sus inseguridades sobre nuestro historial sexual. Yo tuve muchas más parejas que ella y, según dice, la terapeuta propuso que debíamos nivelar el campo. Independientemente de eso, pienso denunciar a la terapeuta una vez que descubra dónde hacerlo y qué decir exactamente. Principalmente este post es un desahogo, pero también me gustaría saber cómo gestionarían ustedes las preguntas de amigos y familia. Mi ex ciertamente está haciendo su propio control de daños y no quiero que esto se convierta en un peldijo. Ella dijo. Si tengo la grabación y me pregunto si debería enviarla a las partes interesadas. Mi ex no sabe que tengo la grabación. Como pequeña actualización, estoy en el trabajo y acabo de recibir confirmación de que el diario fue devuelto a mi ex. Lo envié temprano por la mañana con el mensajero que usa nuestra oficina y ella tuvo que firmar una confirmación de recepción. Como algunos recomendaron, llegué a la conclusión de que leerlo no serviría de nada porque ella nunca asumió la responsabilidad de toda esta situación, gracias a quienes comentaron. Ahora sí, pasaron 2 semanas interesantes desde mi primera publicación el lunes pasado, y han ocurrido varias cosas que merecen contarse con detalle. Actualización 1. Hablé con un abogado del trabajo sobre la situación con la terapeuta. Me miró como si le estuviera mintiendo y me preguntó si todo era una broma. Entonces le pregunté si quería escuchar la grabación. Por supuesto que sí, fue su respuesta. Volví a hablar con él al día siguiente, y al final de la grabación, anotó algunas cosas a las que yo no había prestado atención. La terapeuta siempre decía, pensamos, queremos, hablamos, decidimos, nunca dijo, tu ex me pidió hablar contigo o tu ex quería que lo supieras. Siempre eran nosotros. También me preguntó cuál era mi objetivo final, si quería demandar. Él no pensaba que yo personalmente tuviera un caso sólido. Le dije que, en realidad, nunca tuve intención de demandar, pero sí quería notificar a las instituciones correspondientes y dejar que ellas se encargaran de la terapeuta. Decidimos escribir 2 cartas, una dirigida a la clínica donde trabaja y otra a la APA. Comprobamos que estaba acreditada el miércoles. Había más personas en el trabajo al tanto de la situación, incluyendo a una de las investigadoras de caso. Ella buscó reseñas online de la terapeuta y consiguió los contactos de 2 de sus antiguos pacientes. La terapeuta no tenía las mejores valoraciones, había personas bastante molestas con ella. Logramos contactar a 2 a través de redes sociales y estuvieron encantados de ayudar una vez que les explicamos lo sucedido. Sus historias no eran mejores que la mía. Las cartas crecieron de forma constante al incluir las declaraciones firmadas de esas 2 personas, junto con mi propia descripción de cómo cambió mi ex cuando empezó terapia y un relato detallado de mi reunión con la terapeuta. El viernes pasado me reuní con mis padres, los padres de mi ex vinieron a su casa y tuvimos una conversación. Mi ex también estaba allí y surgió más información que añadimos al informe sobre la terapeuta. Esta semana enviamos los informes y hubo reacción por parte de la clínica. Llamaron a nuestra oficina el jueves por la mañana, probablemente para comprobar si era una broma o algo real. Hablamos por teléfono con su abogado, o con uno de ellos. Cuando confirmamos que todo era legítimo, se escuchó a otra persona al fondo decir bueno. Afirmaron que se lo tomaban muy en serio. Un compañero de trabajo comentó que probablemente ya habían recibido otras quejas antes, pero esta era la primera vez que alguien lo hacía de manera tan documentada. En mi carta mencioné que también lo informaríamos a la APA, y eso pudo haber añadido presión. De ahí su rápida reacción. No sé cuál será el resultado final, y personalmente, considero que mi problema está cerrado. Sin embargo, después de hablar con las otras 2 personas que fueron tratadas por esta terapeuta, sinceramente espero que al menos la investiguen. Parece tener una agenda propia y también arruinó sus relaciones, una de esas personas era una mujer, para que conste. Luego, el viernes pasado, mi ex y sus padres me llamaron para pedirme que fuera a visitarlos después del trabajo. Cuando llegué, me sorprendí al ver los coches de sus padres en la entrada de la casa de los míos. Mi primera reacción fue huir. Esa reunión se suponía que sería en mis términos, pero ella intentó tomar el control.
Eso no iba a pasar. Déjenme decirles que mi ex me estaba esperando afuera, se veía muy guapa. La imagen perfecta de la chica que cualquiera querría presentar a sus padres. Me dijo que estaban allí para hablar conmigo y ver si podíamos arreglarlo. Sus padres aparentemente no sabían qué había pasado, o les dio una versión que no creyeron. Tenía un diario consigo. Dijo que empezó a escribirlo antes de comenzar terapia y que continuó hasta esa misma mañana. Que debía leerlo y que eso aclararía todo este lío. Le dije que esto no era un club de lectura, que quería entrar y poner en marcha el circo. Me pidió 10 minutos antes de que yo hablara con sus padres. No dejaba de darme el diario y empezó a llorar. Entonces apareció mi hermana y también la hermana de mi ex, ya estaban allí y salieron a vernos. Tomé el diario, entré, saludé y luego llevé a mi ex a la parte más aislada del jardín de mis padres. Tienen un jardín grande, con muchos árboles y bancos. Allí me contó que dejó su trabajo porque el estrés era demasiado, sufrió una crisis y todo empeoró. Ya no ve a esa terapeuta. Comenzó a ir por asuntos laborales, pero de alguna manera todo se convirtió en temas relacionados con nuestra relación, porque eso era lo único que parecía interesarle a la terapeuta. Nunca les explicó a sus padres porque ahora es mi ex. Actualmente está viendo a otra terapeuta. Yo solo escuché. Luego cambió la conversación hacia nosotros y empezó a decir que yo tendría el control total, gestionaría las finanzas, tendría acceso a todos sus dispositivos, podría rastrear sus movimientos, cualquier propiedad estaría a mi nombre. Dijo que haría cualquier cosa para que volviera a confiar en ella. Básicamente repitió lo mismo que me escribió en mensajes durante las últimas semanas, incluso enumeró más cosas. No sé cómo cree que esa sería una vida sana para cualquiera de los dos. Le pregunté directamente si me había sido infiel. Me dijo que tuvo la oportunidad de engañarme, pero que nunca lo hizo. Le creo, pero eso no evitó que me enfadara. ¿Qué quiere decir con que tuvo la oportunidad?, le pregunté. Si estás en una relación comprometida, no te colocas en una posición donde exista esa oportunidad. No deseas esa oportunidad. Es como decir, hoy tuve la oportunidad de matar a alguien. ¿Por qué siquiera formularlo así? ¿Qué estabas haciendo para que existiera esa posibilidad? ¿Por qué llamarlo oportunidad, como si fuera algo positivo? Esa frase prácticamente cerró nuestros 10 minutos a solas y le dije que era momento de ir a hablar con nuestros padres. Pedí a nuestras hermanas que nos dejaran en paz, porque no era asunto suyo. ¿Qué pensaban discutir ellas? Mi hermana resopló indignada, pero yo me mantuve firme. Una casa de piedra ha sobrevivido a huracanes y ella no iba a derribarme. Entramos y hablé con claridad. Expliqué lo que había pasado en la sesión de terapia y cuál era mi decisión. No mencioné que tenía una grabación. Para mi sorpresa, mi ex confirmó todo lo que dije. Su padre tenía los ojos llorosos y eso me rompió el corazón. Su madre le preguntó si creía que así la habían criado y le pidió una explicación. Mi ex repitió básicamente la misma historia: estrés laboral, depresión, un colapso emocional. La terapeuta insistiendo en que hablaran de nuestra relación. Según ella, la terapeuta le metió en la cabeza que nuestra relación era la raíz de su estrés. La convenció de que yo quería una relación abierta y que podría perderme si ella no subía de nivel, su experiencia sexual conmigo. Dijo que mi reacción la hizo despertar, que dejó su trabajo y ahora busca algo menos estresante. Afirmó que haría lo que yo quisiera para recuperarme. Empezó a llorar y volvió a mencionar el diario. Insistió en que, si lo leía, entendería todo y vería que ella no estaba de acuerdo con las ideas de la terapeuta, pero que las aceptó porque se trataba de una figura de autoridad y experiencia. Nuestros padres me miraron esperando mi respuesta. Les dije que el diario privado de alguien no es el tipo de literatura que leo, a menos que sea de un poeta muerto. Gran error. Mi intención era explicar que los diarios privados suelen convertirse en literatura cuando su autor es escritor o líder y se publican después de su muerte. También esperaba que entendieran que no quería leerlo porque no cambiaría nada. Pero lo que se hizo, se hizo. Todos me miraron como si hubiera deseado la muerte de mi ex. Se podía oler la hostilidad en el aire. Así que rectifiqué y prometí que lo leería. A veces ganas, a veces pierdes, y otras veces eliges las palabras equivocadas y pierdes un poco más. Mi ex está yendo a una nueva terapeuta. Mostró a sus padres correos electrónicos confirmando sus citas. Es un hombre mayor, con barba blanca como Freud. Lo busqué en internet, está casado, asiste a conferencias y ha escrito algunos libros que están en Amazon. Parece un profesional sólido. Ese fue el segundo momento del día que me enfadó.
Como si esto fuera un juego de niños y solo tuviéramos que escuchar a los adultos para que nos dijeran cómo sentirnos. Como si no fuéramos lo suficientemente mayores para decidir que consideramos una traición imperdonable. Recuperé algo de terreno con mi comentario anterior, aunque fuera torpemente expresado, y así terminó el día. Nos conocemos desde hace 9 años y somos pareja desde hace 5. Incluso si hubiera razones legítimas detrás de su comportamiento, ¿cómo se vuelve atrás? No fue un reinicio. Mi forma de pensar sobre ella cambió fundamentalmente. Se convirtió en una desconocida de la que sé muchas cosas. Sí, todavía me parece muy atractiva. El viernes pasado se veía increíble, y no lo niego. Pero también fue algo calculado, el peinado como me gusta, el vestido que yo le regalé, los zapatos que más me atraen, un toque del perfume que le compré. Nada fue casual. El diario está en mi mesilla. No lo he leído y probablemente nunca lo haga. Solo lo revisé para comprobar si realmente tenía un año. Las primeras páginas muestran tinta más antigua y el desgaste es consistente. El bolígrafo estaba pegado al diario y lo probé. La tinta y el nivel de uso coinciden con alguien que ha escrito durante un año. No es falso. Todo indica que es auténtico. No creo que leerlo me haga bien, podría convertirse en una herramienta para manipular mi mente. No pienso que cuando empezó a escribirlo tuviera la intención de usarlo para manipularme. Según ella, su nueva terapeuta sugirió compartirlo conmigo. En cuanto a las personas demasiado curiosas por saber por qué se canceló la boda, mi respuesta es simple. Tuvimos una diferencia de opiniones que no pudimos resolver. Sin embargo, si su hermana descubre la verdadera razón, y dado que es muy cercana a su madre, todos terminarán sabiéndolo. Nuestros padres quieren que nos volvamos a ver la próxima semana. Me dijeron que lea el diario, que tal vez eso ayude, que quizá podamos empezar de cero, que tenemos mucha historia juntos, que ella mejorará con tratamiento, que sigue siendo la misma mujer de la que me enamoré, solo que ahora no está bien. Sí, todavía la quiero, de lo contrario, no sería tan teatral, como dijeron. No creo que los vea el próximo viernes. Pero, maldita sea, estaba increíble. Quiero agradecer a la comunidad por el apoyo y la ayuda. Fue suficiente para que pudiera elaborar un plan de acción respecto a la terapeuta. Gracias a quienes compartieron recursos e información sobre qué hacer. Ahora la pregunta es, ¿qué hago con su diario? ¿Se lo devuelvo, lo guardo o lo leo dentro de 90 años? Actualización 2. La terapeuta ya no trabaja para la clínica. La principal motivación detrás de esa decisión probablemente esté relacionada con que la clínica está siendo demandada. Alguien completamente ajeno a mi situación presentó una demanda contra ellos, no tengo más detalles al respecto. La terapeuta intentó contactar a Mel, pero no tuvo éxito. Sospecho que se enteró de mi informe y quería información. Mel no interactuó con ella, la bloqueó y dejó sus consultas sin respuesta. Hay una voz en lo más profundo de mi mente que susurra que quizá no fue la decisión más inteligente preparar ese informe. Supongo que eso abre la posibilidad de que personas con traje me contacten para pedirme ayuda y me llenen de atención no deseada. Aún así, no puedo evitar una sonrisa bastante satisfecha al saber que la terapeuta está en problemas. Para quienes dijeron que no tengo emociones, si esto no es prueba suficiente, no sé qué lo sería. Y sí, espero que se entienda el sarcasmo. Con Mela, sin embargo, las cosas son mucho más complicadas. Escribí una pequeña actualización sobre el diario en mi publicación anterior. Decidí devolverlo y fui bastante clínico en mi método. El mensajero que usamos en el trabajo se lo entregó el lunes por la mañana. Incluí una carta explicando por qué no lo había leído, básicamente. Todo se reducía a que ella no asumía la responsabilidad de la situación. Sentí que, al darme el diario, se lavaba las manos y trasladaba la carga de encontrar respuestas a mis hombros. Así que yo también me lavé las manos. Honestamente, apenas me confirmaron que el diario había sido entregado. Me invadió un sentimiento de arrepentimiento. Quizá debería haberlo leído. Más tarde ese mismo día, Mela apareció en mi trabajo. No hizo ningún escándalo, simplemente esperó pacientemente en el vestíbulo. Su plan era aguardarme hasta que terminara la jornada y luego hablar conmigo. Cuando me avisaron de que estaba allí, mis opciones eran enviarla de vuelta o enfrentar la conversación. Elegí hablar. Conversamos y salieron a la luz varios arquitectos del derrumbe de nuestra relación. El primero fue el estrés. Yo sabía que estaba estresada, pero nunca entendí la magnitud. En retrospectiva, cuando empezó a buscar terapia por temas laborales, debería haber sido más consciente.
Sin embargo, siempre insistió en que todo estaba bien, así que no tenía motivos para no creerle. Aún así, tuvo una crisis en el trabajo que ocultó tanto a su familia como a mí. El segundo fue más devastador. Podría haber sido padre. Mela tuvo un aborto espontáneo. Descubrió que estaba embarazada de pocas semanas y quería contármelo de una forma especial, pero empezó a sangrar unos días después y lo perdió. Nunca me lo dijo porque tenía miedo de que la viera como alguien defectuosa. Sabe cuánto deseo ser padre y racionalizó que yo pensaría que no puede tener hijos. Esa idea es completamente absurda, pero fue lo que pasó por su mente. El tercer factor fueron los amigos. Mencioné antes que tenemos amistades en relaciones abiertas. Una amiga en particular contactó a Mela hace casi un año y la invitó a comer. Durante esa comida, descargó todas sus frustraciones sobre su matrimonio fallido. Su marido, al igual que yo, tuvo muchas más parejas que su esposa, en mi caso fueron 26, en el suyo alrededor de 70. Según contó, apenas se casaron él exigió una relación abierta y ella ha sido miserable desde entonces. Esa amiga convenció a Mela de que lo mismo ocurriría con nosotros si ella no tenía cuidado. Le dijo que yo mostraba las mismas señales que su esposo antes de casarse. El cuarto elemento fue más profundo: quienes creemos conocer no siempre son quienes pensamos. Nuestros padres trabajan en la academia y se conocen desde hace más de 30 años. Suelen asistir juntos a eventos y fiestas laborales con sus esposas. Fue en uno de esos eventos donde conocí a Mela. Yo acompañé a mi padre porque quería conocer a un profesor que pudiera ayudarme profesionalmente. Mela sustituyó a su madre, quien supuestamente tenía un conflicto de agenda. Más tarde se supo que sus padres atravesaban un momento muy difícil debido a la infidelidad de su padre. Mela se enteró hace poco, cuando habló con su madre sobre las preocupaciones sembradas por aquella amiga. Fue un golpe enorme. Sus padres eran el modelo perfecto de matrimonio, lograron mantener la ilusión durante todo el proceso. Si mezclas esos 4 jinetes del apocalipsis con una terapeuta de motivaciones dudosas, obtienes el colapso de una relación. La terapeuta estaba encantada de planificar nuestra relación abierta. Mela confirmó que la idea fue impulsada activamente en terapia. Según esa narrativa, hombres como yo nunca estarán satisfechos con una sola mujer y eventualmente buscarán más. La supuesta solución era que Mela se involucrara con otros hombres hasta igualar números. La lógica era retorcida: yo estaría en contra al principio, pero si realmente la amaba, aceptaría el plan. Así se corregirían mis supuestos impulsos de infidelidad, se demostraría mi amor y nuestra relación saldría fortalecida. Para mí es evidente que ese plan estaba destinado al fracaso. Nuestra relación no habría sobrevivido. Y, siendo sincero, creo que eso era exactamente lo que la terapeuta buscaba. Lo que la terapeuta no esperaba era lo rápido que reaccionaría, al menos, esa es mi hipótesis ahora mismo. Durante el resto de la semana, Mela y yo nos vimos a diario y ella respondió a todas mis preguntas. Una cosa estaba clara: mientras yo estaba preparado para terminarlo todo, ella estaba lista para la pelea de su vida si eso significaba salvar nuestra relación. Esa diferencia de posturas marcó cada conversación que tuvimos esos días. Al final de la semana tuve que viajar a otra ciudad por trabajo. En principio sería un viaje de 2 semanas, pero terminó extendiéndose otras 2 más. Más horas facturables, supongo que al menos eso fue positivo. Antes de irme, le entregué a Mela una copia de la grabación de la sesión de terapia. Ella ya sabía que la tenía, fue una de las primeras cosas que mencioné cuando apareció en mi trabajo aquel lunes. Escuchar la grabación la sacudió. Lo que recordaba de la sesión era muy distinto a lo que realmente se decía en el audio. Creo que finalmente entendió de dónde provenían todas mis acciones y mi comportamiento hacia ella. La grabación puso en perspectiva el tono, las palabras y la dinámica real de aquella reunión. En casa sabían que estaba de viaje, y durante las 3 primeras semanas, me dejaron bastante tranquilo, con mínima interferencia de cualquiera. Fue un respiro necesario. Varias personas en los comentarios incluso se ofrecieron a tomar una cerveza conmigo si alguna vez estaba en su ciudad. De hecho, conocí a otro Reddite por primera vez. Sorprendentemente, no fue raro en absoluto. Él y su esposa resultaron ser personas maravillosas. Esa normalidad, esa conversación sin tensión, me ayudó más de lo que esperaba. En la 4ª semana, Mela fue a visitarme. Mantuvimos el contacto durante las 3 semanas anteriores, hablando constantemente sobre nosotros y lo que había pasado. Había un tema importante que debíamos resolver: después de la boda planeábamos ir a Francia por 2 semanas, una especie de luna de miel tardía.
No podíamos viajar inmediatamente después de la ceremonia, así que lo habíamos reservado para 3 meses después, y la fecha se acercaba. Teníamos los billetes de avión, que no eran reembolsables, y las reservas del hotel. Lo que no teníamos era claridad sobre nosotros. Esa cuarta semana hablamos más profundamente, y contra todo pronóstico, decidimos ir a Francia de todos modos, como amigos. Puedo imaginar los ojos en blanco al leer esa frase. Pero fuimos. Francia fue increíble. Visitar un país con tanta historia te hace sentir que Estados Unidos es casi medieval en comparación. En los museos, podías identificar a los estadounidenses al instante. Cómo comportarse en el extranjero debería enseñarse en la escuela. Volvimos de Francia como pareja. No tuvo nada que ver con la magia de París. Fue el resultado de conversaciones, reflexión y una decisión consciente de reconstruir. No volvimos a ser exactamente quienes éramos, hay trabajo por hacer. Pero empezamos ese proceso. Hemos acordado varias cosas, sin un orden específico. Ella buscará un nuevo trabajo, uno menos estresante. Nuestros amigos en matrimonios abiertos ahora son considerados una influencia tóxica y ya no formarán parte de nuestra vida. Curiosamente, ambos siempre hemos amado el nombre Mela, y decidimos que, si tenemos una hija, llevará ese nombre. Gracias, Francia. También acordamos algo fundamental, nunca volveremos a ocultarnos algo tan serio como un aborto espontáneo. Estoy monumentalmente enfadado por haberme enterado así. Planeamos tener un cachorro y un gatito. Ella continuará con su terapeuta actual por un tiempo. Cuando nos casemos, lo haremos por nosotros, con una ceremonia más pequeña, solo familia inmediata. Después, probablemente iremos a Italia. Sé que esta no es la actualización llena de ira o venganza que muchos esperaban. Pero, como dije desde el principio, no odiaba a Mela. Mis acciones fueron de autopreservación. En ese momento, sus decisiones indicaban que quería algo incompatible conmigo. Ambos reconocimos que su estado mental era motivo de preocupación. Sin embargo, una vez que se disipó la influencia de su antigua terapeuta, volvió a ser más o menos ella misma. Es imposible atravesar algo así sin cambiar. Pero ahora está en un buen lugar emocional. Recordarán que me ofreció control total sobre las finanzas, acceso completo a sus dispositivos y la posibilidad de rastrear su ubicación en todo momento. Más allá de que no me interesa ese tipo de dinámica, entendimos que esas ofertas eran intentos desesperados de salvar la relación. Acordamos que debemos ser abiertos con nuestros dispositivos, aunque, para ser justos, siempre lo hemos sido. En ese sentido, nada cambia. En cuanto a las finanzas, haremos lo de siempre, compartirlas. No se trata de control, sino de confianza. A quienes han hablado conmigo en los comentarios y mensajes privados, gracias. Recibí consejos valiosos y siempre estaré agradecido. Escribir estas publicaciones fue útil, pero interactuar con ustedes también fue terapéutico y una gran liberación de presión.